Bueno, entonces, bienvenido, ¿verdad? A la cuarta tutoría. Si en caso no se ve la presentación, pues me dicen. Vamos a iniciar. Eh, Primero, recordarles del próximo parcial, ¿verdad? Que será el día. Bueno, los temas que se van a evaluar en el próximo parcial serán el método de integración por sustitución y el método por partes. Y que la fecha pues será el día 25 de noviembre. Estar pendientes con esa fecha. Y los temas, pues, yo siempre les digo, si el material eh, que está en la plataforma es muy poco, pues ustedes pueden investigar a través de cualquier otro libro de cálculo de una variable, o también buscar en digital, ¿verdad? Hay, digamos, archivos que contienen bastante información sobre estos métodos, ya que estos dos métodos son, digamos, no son difíciles, es que todo depende del tipo de función que vamos a integrar. Entonces, por eso es bueno de que nos vayamos, digamos, llenando de información eh, lo suficiente, de la forma que vamos a poder comprender los métodos, ya que pues en la tutoría se trabajamos algunos ejemplos, pero no vemos en sí el desarrollo digamos, de cómo que va cada cosa. Entonces, por eso hay que tratar de leer el material, ¿verdad? La otra cosa que quiero también mencionar antes de iniciar ya con la clase es lo siguiente. Hay una tarea que tiene como último día de entrega el 20 de noviembre. A esa fecha, pues, no sé cómo irán ya con la tarea. No voy a estar porque están amarrando el hierro, haciendo el hierro. Y luego, pues, los contenidos que vamos a compartir esta clase, pues, son los siguientes. Primero, hablaremos de integración de funciones elementales. Segundo, hablaremos un poco de integración por sustitución. Y tercero, pues, hablaremos del otro método que es la integración por partes. En la integración de funciones elementales, pues generalmente usamos propiedades básicas. En la integración por sustitución, prácticamente ese método es aplicado a aquellas funciones donde, si ustedes recuerdan, cuando estábamos derivando, había unas funciones que teníamos que aplicarle el método de derivación usando regla de la cadena. Entonces, a ese tipo de derivadas es que le vamos a aplicar la integración por sustitución. Y la integración por partes pues se da en una serie de funciones, pero más que todo es aplicado a aquellas integrales cuyos integrandos son, digamos, un producto. Es decir que, por ejemplo, estamos integrando un producto de dos funciones, pero que es un producto irreducible. Es decir que no se pueden hacer algunos pasos algebraicos para poder reducirlo a una sola función. Entonces, en ese caso, es que nosotros tenemos que usar o hacer uso del método por partes. Hablaremos primero de algunas propiedades de la integral indefinida y algunas fórmulas básicas.
En las propiedades pues he tratado de dar a conocer algunas por acá y recalcar que pues no son las únicas, hay algo otras, pero bueno, he tratado de anexar algunas, varias. Tenemos una propiedad que es la integral de una constante. La integral de una constante con respecto a x, con el diferencial de x, ¿verdad? Entonces la integral de una constante no es nada más que escribir la constante, multiplicarla por la variable de integración y siempre pues, sumar una constante. Siempre debemos sumar una constante de integración. Esa es la propiedad 1, que es la más fácil, y es la integral de una constante. La número 2, la propiedad es la propiedad de una función múltiplo constante. Cuando vamos a integrar una función múltiplo constante, no debemos verlo como un producto, porque no es lo mismo tener una función múltiplo constante que tener un producto de funciones. Cuando es constante por la función, lo que hacemos es sacar la constante fuera de la integral e integrar únicamente la función que está en términos de alguna variable. En este caso mencionamos que están en términos de x. Esa es como propiedad número 2. La siguiente propiedad, esta es la integral de una potencia. Si vamos a integrar una función potencia, siempre estamos hablando que estamos integrando con respecto a x, entonces la forma va a ser esta. Vamos a escribir la variable, le vamos a sumar 1 al exponente, pero ese nuevo exponente que va a aparecer acá, siempre lo vamos a escribir como denominador y vamos a sumar, como siempre, una constante. No olvidemos de que la integración es la operación inversa de la derivada. Si ustedes recuerdan, en la derivada aquí simplemente bajaban el exponente y acá le escribían al este exponente, le restaban 1. Como ya le restábamos 1, entonces en la integral le sumamos 1. Pero la diferencia aquí es que el nuevo exponente siempre quedará como denominador más una constante de integración. La siguiente es la integral de una suma de funciones. Aquí, bueno, quizás debí ponerle más o menos, ya que la integral de una suma o resta se efectúa de la misma manera. Lo único que van cambiando son los signos. Pero lo que tenemos es que la integral de una suma de dos o más funciones no es nada más que distribuir las integrales, aplicar por separado la integral a cada una de las funciones. Así integramos lo que es la suma. Si tienen alguna pregunta con respecto a las propiedades, me dicen. No, hasta ahí todo es entendido, licenciado. Bueno. Entonces, la siguiente, ya vienen los métodos que les mencioné al inicio. El primero es el método de integración por sustitución. En este método, casi siempre lo que hacemos es que usamos una variable artificial. Generalmente usamos una letra U, pero no necesariamente tiene que ser U. Es decir que, nos acostumbramos a usar una U, pero se puede usar cualquier letra, puede ser una W, puede ser una V, puede ser una L, puede ser cualquier letra, pero nosotros usamos la U. Luego lo que sucede es que el método no nos dice si tenemos una derivada de una función compuesta, porque este método, si la derivada que le aplicamos a esa función era por cadena, es porque estábamos hablando de una función compuesta. Entonces, cuando le aplicamos la integral
a esa derivada de la función compuesta, es cuando nosotros debemos hacer el uso de esta variable artificial. Pero, ¿cómo haremos el cambio? Como la sustitución se utiliza en una cierta cantidad de integrales, generalmente si estamos integrando la raíz enésima de donde el radicando contiene más de un término, entonces nosotros tomamos como u todo lo que está dentro del radical. Si estamos hablando de un cociente, tomamos el u como el denominador de ese cociente. Pero ¿cuál es la idea de usar el u? Por ejemplo, si yo selecciono como u, estoy integrando, digamos, un radical, digamos la raíz cuadrada de x más 1, por ejemplo. Entonces lo que sucede es que si yo voy a tomar u como lo que está dentro de la raíz, que es x más 1, entonces yo debo derivar esa u. Entonces obtengo un du. Pero, ¿qué es lo que busco yo con ese du? Con ese du lo que estoy buscando es que me dé exactamente una función igual a la que está multiplicando a ese radical. Por ejemplo, y si estoy hablando de la raíz cuadrada de x más 1, entonces solo sobra, aparte de la función, solo queda el de x. Entonces la derivada de u me debe dar exactamente ese de x que estoy buscando para poder hacer la sustitución. En términos generales, pues lo que la u hace es facilitarme la solución. Obviamente, el tipo de función me dirá cómo debo hacerlo, pero creo que en los ejemplos se tratará de hacer algo parecido. Y luego tenemos el método de integración por partes. El método de integración por partes, pues ya lo mencioné, está dado para integrales donde están compuestas por un producto de funciones. Este método, pues, podría ser que en una sola integral se aplique más de una ocasión, y es el caso del, ya diríamos, de integración sucesiva por partes, porque lo que el método busca es que nosotros digamos, ese producto de funciones que estamos integrando logremos convertirla en una sola función. Entonces, mientras no logramos eso, tenemos que seguir aplicándole por partes hasta lograr lo que estamos buscando. Y ahí dice, esta técnica se puede aplicar a una amplia variedad de funciones, particularmente útil para integrandos que contengan productos. Bueno, lo que ya mencioné. Y eso está dado de la siguiente manera. En este caso, ya no hacemos uso de una variable artificial. Estamos haciendo el uso de dos variables. Dos variables. Una variable u y una v. Pero resulta que aquí estamos utilizando un v y un du. Entonces lo que debemos hacer es que vamos a darle a esta u una función de la que estamos integrando y vamos a tomar un dv. Pero ese u en los problemas no nos dice cómo seleccionar el u ni cómo seleccionar el dv, pero sí tenemos que tener claro que el dv, que lo vamos a ver en el ejemplo, debe ser una función de aquel producto que parezca bien difícil de integrar, pero que se adapte a una fórmula de integración. ¿Y cuál va a ser el u? Pues vamos a tratar
de tomar como una función cuya derivada sea más sencilla que la misma. Así, esas son lo que se debe tener en cuenta al momento de realizar una integración por partes. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a estos dos métodos. Y recordar también de que, bueno, el método por sustitución, bueno, siempre lo que estos métodos buscan es tratar de facilitarnos un poco la solución de los problemas. Igual el método de integración por parte. Recuerden que hay funciones que son irreducibles. Por ejemplo, si tenemos una función algebraica por una función exponencial, no podemos hacer un producto y decir, no, pues la voy a convertir a una función única. En esos casos es donde pues no nos queda de otra que hacer uso del método por partes. Tenemos como un primer ejemplo. Veamos este ejemplo que nos dice: encontrar el valor de x tal que la integral que va de raíz de 2 a x es igual a 1 sobre t raíz cuadrada de t cuadrado menos 1 diferencial de t, y eso es igual a pi sobre 12. Lo que necesitamos es encontrar el valor de esta variable. Para ello, pues tenemos que hacer lo que es el método de sustitución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos seleccionar como u esto que está dentro de la raíz, es decir que podemos decir que u es igual a t cuadrado menos 1. Pero si como aquí tenemos al cuadrado, entonces podemos decir de que si tomamos esto, digamos el u igual a, bueno, u igual a raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Pero resulta que al final esta raíz nos va a venir a complicar el proceso. Entonces para ello, en vez de tener u igual a la raíz cuadrada de t cuadrado menos 1, entonces vamos a elevar ambos lados o ambos miembros para así deshacernos de esa raíz cuadrada, es decir que nos va a quedar así. Bueno, hay que aclarar que primero vamos a integrar como si estamos hablando de una integral indefinida, y luego los límites pues al final los vamos a evaluar. Aquí, lo que les mencionaba, tomamos como u todo eso que está aquí, el radical. Pero para poder ir buscando que nos vayan facilitando las funciones, para eliminar esta raíz debemos elevar al cuadrado ambos miembros, es decir que vamos a elevar u al cuadrado y vamos a elevar todo esto al cuadrado. Con el cuadrado esta raíz se nos va a cancelar y nos va a quedar de la siguiente forma, así, elevando al cuadrado ambos miembros, que es la forma que tenemos de eliminar una raíz o de cancelar una raíz. Cuando tenemos ese cambio, entonces podemos hacer la sustitución en la integral, pero no olvidemos de que acá tenemos, antes de la raíz, tenemos un t que no lo hemos utilizado. Por lo tanto, debemos hacerlo de la siguiente forma. Tenemos que esa integral va a ser igual a du sobre u cuadrado más 1. Pero, ¿y qué pasó con el t?
porque ya no nos aparece. Resulta que como necesitamos t, entonces debemos despejarlo de acá. Debemos despejar t de acá. Y nos va a quedar que t es la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. No sé si se va comprendiendo. ¿Se va comprendiendo? No, precisamente en esa parte no lo he logrado comprender, licenciado. Acá. Sí, Vaya, lo que hacemos acá es despejar el t cuadrado. Decimos que vamos a pasar, como ese 1 está restando, lo vamos a pasar a sumar al lado izquierdo. Y eso sí, nos va a quedar que eso es igual a t cuadrado, porque el t cuadrado es el que vamos a dejar acá nada más. Pero luego resulta que como no estamos buscando t cuadrado, sino que estamos buscando únicamente t, entonces volvemos a hacer uso de la raíz cuadrada y le vamos a sacar raíz cuadrada a u cuadrado más 1 y le vamos a sacar raíz cuadrada a t cuadrado. Al sacarle la raíz cuadrada a t cuadrado, entonces la raíz nos cancela el cuadrado y nos queda que t va a ser igual a la raíz de u cuadrado más 1. Y ya tenemos t en términos de u, que es lo que estamos buscando. y la otra t que está como factor de la raíz. Esta Sí, esa. t es la que estamos tratando de localizar aquí para poder reescribirla. Quiere decir que entonces, cuando yo escriba esto, tendré que escribir, debe quedar 1, integral de 1 sobre raíz cuadrada de u cuadrado más 1, que sería t. Sí, se ve. Sí, sí. Vale. Entonces, ahora de ahí, entonces va a aparecer esto. ¿Verdad? Pero resulta que esa integral que tenemos ahí tenemos de u cuadrado sobre, de u sobre u cuadrado más 1, y pues no tenemos, en las propiedades que vimos, no tenemos una propiedad que nos diga cómo integrar esta función, y digamos que no nos ayuda. Por lo tanto, existen unas llamadas fórmulas de integración, que esas fórmulas de integración se basan en un triángulo rectángulo, en donde relacionamos esta parte que aparece aquí con un lado del triángulo haciendo uso de las funciones trigonométricas. Y entonces lo que nos dice la trigonométrica es que al hacer este cambio, o siempre que tengamos el diferencial sobre una u cuadrado más 1, bueno, en este caso es 1 cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? En otro caso, si fuera un número diferente, pues entonces también tenemos que aplicarle la misma propiedad. Obviamente cambiarían algunas cosas, pero entonces la función
o la integral nos dice que es la inversa de la tangente, que la tenemos aquí como arco tangente. Entonces vamos a decir que la integral, si movemos este de u para acá y acá dejamos únicamente 1, entonces vamos a decir de que la integral de esto es arco tangente de u. No sé si hay dudas. ¿Tenemos alguna duda? Esa fórmula está dada ya, licenciado. Esta, sí, correcto. Bueno, yo la tengo en la computadora. Si al finalizar la clase se las voy a poner por ahí para que más o menos vean cómo están dadas. Esta. En los casos aquí no sé si quedamos bien o todavía. ¿Se comprendió esta parte de acá? ¿O aún no? Yo más o menos comprendí, pero veo de que ahí solamente es en la fórmula que llegamos a lo mismo que teníamos en el denominador. No sé si ese era Bueno, a ese era lo que esta que queríamos está aquí llegar. es la función original, ¿verdad? La integral original. Esta. Entonces el cambio que se dio fue aquí. Es decir que, digamos, aquí tenemos el u, ¿verdad? Entonces, si nosotros derivamos este u, vamos, bueno, aplicando la regla de cadena, porque ese es un du, al derivarlo, vamos a obtener o debemos aplicarle lo que es la regla de la cadena, aquí. De tal manera que esta derivada nos va a quedar en términos de, va a ser u igual a la derivada de esto de t, porque aquí tenemos un dt, y luego debemos despejar el dt para que todo nos quede en términos de u, y de ahí es donde aparece esto. Y luego tenemos lo tenemos de esta forma, entonces esta ya está dada, que es la arcotangente de u. Luego, y como ya sabemos de que u es igual a esto, solo aquí volvemos a hacer la sustitución. Es que hacemos el cambio de u, pero al final el resultado debemos dejarlo en términos de la variable que está dada la función o la integral original aquí. Por eso aquí aparece arcotangente de u y luego aparece arcotangente de raíz cuadrada de t cuadrado menos 1, que es la función en la que está dada la integral. ¿Estamos bien ahí? ¿O aún no salimos de ahí?
Sí, lo que pasa es de que yo veo en la función original, veo que hay una T ahí, entonces lo, Esta T. la sustitución que se hizo por U, sí, veo de que se llega prácticamente a lo mismo abajo, no sé la sustitución para qué fue necesaria ahí. Vaya. Vaya, derivemos esta función. Vamos a derivar U para ver cómo nos sale ahí. Si usted deriva ese U, le va a aplicar regla de cadena y le va a quedar que la derivada de eso es un medio de t cuadrado menos 1 elevado a la menos un medio. Todo eso multiplicado por 2t, que sería la derivada de lo que está dentro de la raíz. Al hacer la simplificación, le va a quedar que la derivada de ese u va a ser igual a t cuadrado menos 1 elevado a la menos un medio por t. ¿Vamos bien? Sí, entiendo ahí. Estamos con la derivada. Ahora, como le va a quedar que la derivada de eso es t cuadrado menos 1, todo eso elevado a la menos un medio multiplicado por t, entonces para que ese no tenga un exponente negativo, lo vamos a trasladar al denominador. Siempre es su diferencial de t, ¿verdad? Vamos a pasar esa parte que tiene exponente negativo, la vamos a trasladar al denominador para cambiar el signo, ¿verdad? Ya no quede negativo, sino que quede positivo. Pero resulta que eso que queda a la 1 medio en el denominador es como que tengamos la raíz cuadrada de t cuadrado menos 1. Porque elevado a la 1 medio es como que tengamos eso, ¿verdad? Luego, como lo que necesitamos sustituir es aquí, entonces necesitamos encontrar este dt en términos de u. De la derivada que acabamos de efectuar, nosotros tratamos de despejar el dt. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese t cuadrado menos 1 a la 1 medio que nos quedó en el denominador, lo vamos a trasladar a multiplicar al du, de tal manera que nos quedaría el t cuadrado menos 1 a la 1 medio du. Pero ese t que está en el numerador, como obviamente está multiplicando al dt, entonces lo vamos a pasar a dividir al du, de tal manera que el dt, ya haciendo los pasos algebraicos, ya despejando, nos va a quedar que dt es igual a t cuadrado menos 1, todo eso a la 1 medio, sobre t diferencial de u. Entonces, ahí ya logramos escribir este dt en términos de u. Y luego recordemos que ¿cómo se llama? El t también ya lo habíamos escrito en términos de u. Entonces tenemos los dos escritos en otra variable. Porque ya habíamos dicho que el u es raíz cuadrada de, bueno, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Vea? Tenemos u igual a raíz cuadrada de t cuadrado menos 1. Entonces, si usted compara la derivada con esto, en vez de tener t cuadrado menos 1 a la 1 medio de u, como eso es la raíz cuadrada, es exactamente esto, solo que ya lo tenemos en paréntesis y elevado a la 1 medio, que es exactamente lo mismo. Entonces, ahí hacemos el cambio y nos va a quedar que eso es, en vez de tener eso, vamos a tener u de u sobre t, pero t ya lo habíamos, este t que está en el denominador
ya lo habíamos despejado de acá. ¿Y cómo nos había quedado el t? Cuando despejamos t de aquí dijimos que era u cuadrado más 1, ¿verdad? Sí, así. U cuadrado más 1. Entonces, nos va a quedar entre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Eso sería el dt. Pero ahora, entonces, ahí es donde viene y hacemos el cambio. Decimos de que esta es la función o la integral original. Entonces, en vez de escribir dt, nosotros vamos a escribir u sobre raíz cuadrada de u cuadrado más 1 de u, en vez de escribir este dt. Vamos a escribir u sobre raíz cuadrada de u cuadrado más 1 de u. Pero, ¿qué pasa con este t y este t cuadrado más 1? Sabemos que t es u cuadrado más 1, raíz cuadrada de u cuadrado más 1, ¿verdad? Y que esto que está aquí es el u. Por lo tanto, el u que nos va a quedar acá, con el que escribimos acá, que es el que tiene el du, se nos van a cancelar, se nos cancelan los u. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 entre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1 por la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Aplicando propiedades de radicales, al multiplicar raíz cuadrada de lo mismo por la raíz cuadrada de lo mismo, entonces solo nos queda la parte que está dentro de la raíz, en este caso sería u cuadrado más 1. Y así es porque, así como desaparece, no es que esta t desapareció, la quitamos, sino que haciendo la sustitución se nos convierte en esto. Pero ya se ve por qué, porque este du del cambio no sale de acá. Y este es el que nos hace que esta t podamos no cancelarla, sino que al final no nos cancela, pero no porque así la quitamos, sino porque el cambio nos lo permite hacer eso. Entonces es por eso que llegamos a esto. Y siempre que tengamos una expresión de este tipo, siempre que esté la variable al cuadrado más la constante al cuadrado, porque este 1 no está al cuadrado, pero según la fórmula de integración, este está al cuadrado, pero como 1 al cuadrado es el mismo 1, por eso es que no le aparece el cuadrado. Y eso es el arco tangente o la tangente inversa de u. Y luego que hacemos nada más el cambio. No sé si hoy haciendo la derivada se logró comprender el por qué aparece esto. Sí, un poco, licenciado. Lo que pasa es de que hay varios pasos de que no se han escrito, ¿verdad? Quizás por eso nos costó un poco más comprenderlo. Correcto. Sí, los pasos que más, bueno, por ejemplo, la derivada de esto no está agregada aquí. La derivada de ese u. Y tampoco digamos, el despeje de t de acá. Son algunos rellenos que no aparecen ahí en la presentación. Sí, exacto. Ahora, entonces hemos logrado resolver la integral, pero recordemos que esta integral está evaluada porque lo que estamos buscando es encontrar este valor, esta variable. Pero la integral, entonces esta es una integral definida que la vimos creo que en la tutoría anterior. Entonces debemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que esta integral nada más evaluamos en el límite superior y le restamos la misma integral evaluada
en el límite inferior, es decir que nos va a quedar de la siguiente forma. No olvidemos que acá tenemos arco tangente de la raíz cuadrada de t cuadrado menos 1. Ahora vamos a sustituir entonces en los límites, en el límite superior primero, luego le restamos la función evaluada en el límite inferior y nos va a quedar así. Pi medio, que es pi sobre 12 algo que nos da la función original, a eso debemos evaluarlo, que es esta la integral que hemos encontrado la solución y que nos dice que es arco tangente de, allá nos dice u cuadrado menos 1, pero como ya vamos evaluando en x, todo lo que aquí sea u lo vamos a cambiar por x, por eso que nos queda así, arco tangente de x cuadrado menos 1, luego menos, y vamos a evaluar ahora en el raíz cuadrada de 2, pero al evaluar aquí raíz cuadrada de 2, aquí se nos hace únicamente 2 menos 1, que nos va a quedar 1, y si a 1 le sacamos raíz, nos aparece este 1 nada más, que sería raíz cuadrada de 2 menos 1. Ahora lo que sucede es que la variable siempre llevamos acá, que es la que tratamos de encontrar, pero vemos de que el arco tangente de 1 lo podemos efectuar. Sabemos de que el arco tangente de 1 en la calculadora es poner tangente inversa de 1 y eso nos va a dar un ángulo de 45 grados o pi cuartos, así. Volvemos a escribir este arco tangente de raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, que es lo que tenemos acá, menos el arco tangente de 1, que es 45 grados en grados, o pi cuartos en radianes. Entonces, como esto que tenemos acá, todo esto es igual a esto que está acá, a pi sobre 12. Como necesitamos ir despejando la variable de acá, entonces este pi cuartos aquí está restando, lo vamos a trasladar a sumar con el pi sobre 12 y nos va a quedar así. Esto lo volvemos a escribir y eso nos va a quedar, acá está, esta función va a ser igual a este pi sobre 12, que es este, más, como aquí dije estaba restando, lo vamos a pasar a sumar, entonces me queda pi sobre 12 avos más pi sobre cuarto. Al hacer esta suma de fracciones, aquí le pueden usar un método cualquiera, pueden hacer producto cruzado. Pi por 4 sería 4pi, más 12 por pi sería 12pi, más 4pi serían 16pi, entre el producto de esto. Y eso les va a dar pi tercios. O también podrían, la otra forma que pueden ustedes resolver estas operaciones fraccionarias es tratar de escribir las dos funciones con un mismo denominador. Para ello yo podría, digamos, como este es 12, yo buscaría un número que multiplicado por este también me lo convierta en 12. En este caso, digamos, sería, si lo multiplico por 3, me va a dar 12 y ya tendría denominadores iguales. Pero resulta que si multiplico por 3 acá, también debo multiplicar por 3 arriba. La ventaja es que si hago eso, la suma se me facilita un montón, porque aquí tendría 1 más 3pi, serían 4pi, y el 12 solo lo escribiría. Entonces, de tal manera que aquí me quedaría 4pi sobre 12. Al simplificar, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 12 es 3, y obtengo este pi tercios. Logrando hacer esa operación, me queda entonces que el arco tangente de raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, para poder obtener o dejar libre el argumento, le voy a sacar la operación inversa del arco tangente a este pi tercio. Entonces, como aquí tengo un arco tangente,
la función inversa sería la tangente de este pi tercio que encontramos acá arriba. Luego tenemos que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 es igual a la tangente de esto, porque, repito, porque la tangente es la inversa de la cotangente. Y eso es, al sacarle la tangente de pi tercios, que pi tercios también lo pueden ver como 60 grados, les va a dar, bueno, dependiendo del tipo de calculadora que ustedes utilicen, de seguro alguna les va a dar directamente raíz de 3, pero la mayoría de calculadoras lo da en decimales. Para ver estos datos exactos existe un círculo unitario, así se llama. Ustedes pueden buscarlo en digamos, no sé si lo tenga algún libro o pueden buscarlo en la red. Ustedes escriben el círculo unitario y les va a dar los ángulos exactos de muchos, usando digamos, las trigonométricas. En ese caso, que nos da raíz de 3. Entonces nos va quedando que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 es igual, sacando esto, que nos da raíz de 3. Por lo tanto, nos quedaría que raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 es igual a raíz de 3. Como los dos tienen raíz, entonces lo que se ha hecho aquí es elevar al cuadrado esta parte para poder cancelar la raíz, y elevar esta parte también al cuadrado para poder cancelar la raíz. De tal manera que cancelando las raíces nos queda la expresión x cuadrado menos 1 igual 3. Cuando tenemos la expresión x cuadrado menos 1 igual a 3, entonces hacemos un despeje de variables. Como este menos 1 está, digamos, restando, lo vamos a pasar al derecho a sumar. Entonces nos quedaría x cuadrado igual a 3 más 1. Hacemos la suma y nos va a quedar x cuadrado igual 4. Luego, como tenemos un x cuadrado igual a 4, entonces sacamos raíz en ambos lados y nos aparece esto que está acá. Y nos aparece entonces que el valor que nosotros estábamos buscando es x igual a raíz de 2. Entonces, ese es el valor de la variable desconocida que estábamos encontrando. No sé si hay dudas. Si hay alguna consulta. ¿O estamos bien? Sí, yo creo que estamos bien, licenciado. Entonces ahí estaría finalizando el problema que nos pedía encontrar el valor de la variable a través de la integral. El segundo problema es un problema de una función trigonométrica o un producto de funciones trigonométricas, que al parecer la función es la misma porque es coseno y coseno, pero el argumento es diferente. Acá tenemos mx y aquí tenemos nx, diferencial de x. Y lo digo pues que hay que probar que si estas m y esta n son diferentes, entonces esta integral debe dar 0. Eso es lo que debemos probar, que toda esta integral es 0. Para la solución veremos como primera parte el caso que nos está planteando el problema, que m es diferente de n. Para ello también utilizaremos algunas identidades trigonométricas que también ya están dadas. Ustedes pueden buscar identidades trigonométricas y les va a aparecer una serie de identidades donde podemos hacer el cambio en algunas ocasiones para tratar de que el problema se nos vaya, digamos, no viendo tan complejo, sino que
ya se nos vaya convirtiendo en algo más sencillo. Si el m y el n son diferentes, entonces existe esta identidad coseno, esto ya está dado. El coseno de mx por el coseno de nx es igual a 1/2 del coseno de m más n x más el coseno de m menos n x. Esa identidad ya está dada. Es decir, que hacemos el cambio acá. Como ya hemos elaborado o ya hemos escrito el cambio, entonces podemos seguir. Utilizamos el coseno de la suma y resta de ángulos, de tal manera que nos va a quedar, digamos, de la forma siguiente. Vamos a hacer la sustitución en la integral de todo esto. En vez de escribir esta integral, nosotros vamos a escribir la integral de esto que está acá. Y nos va a quedar de la siguiente forma. La integral, siempre de menos pi a pi, de coseno de mx por coseno de nx diferencial de x va a ser igual a 1/2. Este medio es el 1/2, como es una múltiplo constante, entonces ese 1/2 lo llevamos de una vez fuera de la integral, por lo que vimos la propiedad de que nos dice que la integral de una múltiplo constante es la constante por la integral de la función. En este caso nuestra función es esta. Pero ahora, si nos damos cuenta, lo que tenemos acá es una suma. Tenemos el coseno de m más n por x más coseno de m menos n por x. Podemos entonces aplicar la propiedad de la suma, que es la que vimos al inicio. Vamos a distribuir, es decir, que le vamos a aplicar integral a esta parte e integral a esta parte, que nos debería quedar de la siguiente forma. Como el 1/2 multiplica todo, y yo lo he escrito acá al inicio, pero podría también ser de que yo lo escriba acá una vez sin este corchete y luego lo vuelvo a escribir acá, pero eliminando el corchete. En este caso yo lo he sacado de una vez. Y aquí nos queda coseno de la primera función, que es esta, más la integral de coseno de m menos n x de x, que es la segunda. Hemos aplicado la propiedad de la suma. Y luego lo que debemos hacer es integrar el coseno de m más n para poder encontrar ese resultado, y también integrar de esto. Las integrales de las trigonométricas también ya están dadas, ya ustedes las pueden ver, porque la integral del coseno lo que me dice que, o lo que hago, pues, una función derivada sea coseno. En este caso sabemos que es seno, ¿verdad? Porque si derivamos el seno nos da coseno. Solo que con el argumento acá es diferente de 1, ese argumento siempre debemos escribirlo en el denominador. Y acá lo mismo, ¿cuál es la función cuya derivada es coseno? Es seno. Entonces la integral de coseno será seno. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Integral de coseno, seno de lo mismo que aparece acá, m más n, x de x. Más la integral de coseno, que es seno de m menos n, x de x. Pero siempre dividida entre el argumento. No la variable, sino que únicamente el argumento, que es este que está acá, el m más n, y aquí el m menos n, siempre va como denominador, siempre llevándolo un medio fuera del corchete, que lo vamos a utilizar hasta el final. Todo esto evaluado de menos pi a pi. Pero entonces la integral la hemos resuelto hasta acá. Como es una integral definida, entonces yo debo evaluar todo esto en pi. Debo sustituir todo lo que aquí es x, lo voy a sustituir por pi. Luego debo hacer lo mismo, pero
en una recta menos todo esto evaluado en menos pi, aplicando el teorema del cálculo. Y eso nos queda de la siguiente forma: un medio seno de m más n por pi, porque aquí hay una x, entonces la sustituyo por pi, sobre m más n, más seno de m menos n por pi. Bueno, es la primera, siempre sobre m menos n, y a eso le debo restar esto mismo, pero evaluada en menos pi, ya no en pi, sino que en menos pi, que es el límite inferior, y nos va a quedar así. Todo esto menos un medio de seno de m más n. Lo que cambia aquí es que aquí evalúe en el límite superior y aquí estoy evaluando en el límite inferior. Pero dice que esto es cero. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que el seno de kpi siempre va a ser cero, donde k es cualquier constante. En este caso estamos asumiendo de que m más n nos representa un k. Ustedes pueden probar con un, digamos, un k cualquiera. Por ejemplo, si ustedes dicen seno de pi, no sería cero, seno de este otro pi también, y de tal manera que todo esto se hace cero. Ustedes pueden comprobar en digamos, cualquiera, pueden comprobarlo con cualquier valor. Me dice, lo que pasa es que en la tutoría 3 se vio lo que era una integral definida. Una integral definida es una integral que está dada en un intervalo. Entonces, el teorema, si más o menos recordamos, decía de que la integral que va de a b de f de x es igual a f de b menos el f de a. Es decir que terminando la integral, venimos y evaluamos toda esa integral en el límite superior. Luego le restamos toda la integral evaluada en el límite inferior. Y eso nos da el resultado. Entonces, acá hemos llegado a que eso es cero. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. ¿Me escucha, licenciado? ¿Sí se escucha? Ah, bueno, solo una consultita que me tuve que levantar un momento y no me percaté de dónde salía el un medio. Ese lo venimos llevando desde acá. Cuando hicimos la sustitución acá. No se escucha, licenciado. Sí, me lo escucha. No le escuché la última parte. Decía que el un medio aparece desde donde hacemos la sustitución, desde acá. Ah, ok. Esa identidad ya está dada también, licenciado. Ya, ustedes la pueden buscar ahí, solo identidades trigonométricas o fórmula básica de integración, y ahí les va a aparecer un montón de información. Ok, gracias. Frente de n, esa integral nos da cero.
que era lo que nos pedía en un primer paso el problema. Pero ahora debemos probar que eso es cierto también cuando m vale o m es igual a n, es decir que los dos son iguales. Si eso es cierto, si m es igual a n, entonces vamos a obtener lo siguiente. Como la función es coseno de mx por coseno de nx, y estamos suponiendo que el m es igual a n, entonces es como que tengamos coseno de nx al cuadrado, así. Porque si el n es igual a m, entonces podemos hacer el producto, ¿verdad? Coseno cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado de nx diferencial de x. Y este coseno cuadrado de nx usamos otra identidad. Nos dice que el coseno cuadrado de nx, o podemos verlo como el n, como un k, es un número real, está de esta forma. También ya está dado, es una identidad. ¿Sí? Luego, lo que vamos a hacer acá es, como este 2 se está dividiendo, es como que lo tengamos acá un medio multiplicando a todo eso que aparece arriba. Entonces, para efectos de resolver la integral, vamos a sacar el un medio como una constante. Así, un medio integral de 1, pero el 1 aquí ya no aparece porque 1 por dx siempre será el mismo de x, más un medio, aquí saqué el un medio separado. Les decía que aquí lo podía hacer en dos partes, porque aquí lo saqué de una vez. Entonces aquí lo llevo separado, un medio integral de x. ¿De dónde sale de x? Aquí tengo una suma, 1 más coseno de 2nx. Entonces le voy a aplicar la integral a cada uno de ellos, aplicando la propiedad de la suma. Y me queda que es un medio de la integral de dx más un medio por la integral de lo que acá sobra, coseno de 2nx, diferencial de x. Le he aplicado la propiedad de suma. Y el un medio que también sale, ya saben, de la identidad. Luego tenemos, ahora lo que debemos hacer es resolver esta integral, la integral de dx, que se adapta, o estamos hablando quizás de la propiedad 1, que nos dice lo siguiente. La integral de dx es simplemente x. La propiedad nos decía que la integral de una constante es simplemente la constante multiplicado por la variable. En este caso, como la constante es 1, lo multiplicamos por x y nos queda x, siempre evaluado de menos pi a pi, más un medio. La integral de coseno de 2nx, ya lo habíamos visto en el paso anterior. La integral de coseno es seno del mismo ángulo entre el 2n. Este es exactamente igual al paso que hicimos anteriormente. Luego lo que debemos hacer es evaluar esto primero en pi y luego restarle esto mismo evaluado en menos pi, y lo mismo hacemos en esta parte. Nos va a quedar así: un medio de pi menos un medio de menos pi, más un medio de seno de 2n pi sobre 2n menos un medio del seno de 2n menos pi sobre 2n, esto que está acá. Aquí solo hemos evaluado en pi menos pi, de tal manera que eso nos va a dar eso sería pi medios. Como aquí hay un menos y aquí hay un menos, se nos convierte en una suma, y eso es entonces pi medio más pi medio nos va a dar, y aquí lo hemos reescrito, pi por 1, pi sobre 2, aquí menos pi va a dar más pi medio. Esto lo volvemos a escribir, y luego también acá ya lo dijimos en la parte anterior, que el seno de kpi es 0. Si este es 0 multiplicado por un medio es 0, y si este es 0 multiplicado por un medio también es 0.
de tal manera que solo nos queda pi medios más pi medios, y eso es simplemente pi. ¿Se comprende? En lo anterior a eso, licenciado, no comprendí de dónde salió. No sé si puede regresar un poco. Ok. Va, a partir de allí donde dice que recuerde que el seno de la constante k por pi, Por pi es cero. Ajá. Sí, Bueno, ahí. esto sí, ¿verdad? Porque el seno de cualquier número real multiplicado por pi siempre va a ser cero. Cero. Es por lejos que hicimos la conclusión acá. Siguiente parte, lo que trata sobre esto, inicia de aquí, cuando m y n son iguales. Si m y n son iguales, entonces es como que tengamos coseno de nx, les decía yo, en el caso del integral original, coseno de nx por coseno de nx, porque son iguales. Pero entonces, si eso es cierto, entonces podemos multiplicar el coseno por el coseno y nos da este cuadrado, coseno cuadrado del mismo argumento, nx. Luego, decía que acá lo que hemos utilizado es una identidad sobre 2, ya está dada. Y a continuación lo que vemos aquí es simplemente usar la suma de integrales. Le aplicamos la integral a cada uno de ellos. Este 2, como está dividiendo, yo les decía que lo saco como un medio para las dos integrales. Y acá estoy integrando 1 de x, que es el que está acá. El 1 no lo he escrito porque 1 por diferencial de x sabemos que es el mismo de x. Y acá me queda entonces nada más la integral de coseno de 2nx, porque el 1 medio ya va fuera de la integral. Entonces lo que hago es integrar acá, integral de dx, como aquí es 1 el que hay, le aplico la propiedad de la constante, este 1 lo multiplico por la variable x, que eso sería la integral de eso, y me va a quedar solo x. El 2nx, ¿de dónde sale? Ya está por identidad. Vaya, ya lo da ya está la identidad. Previamente lo que le he agregado es el 2, así es la identidad. Ok. La integral de coseno, que nos dice que es seno del mismo argumento entre la constante, que en este caso la constante es 2n, siempre va el denominador, evaluado de menos pi a pi. Y luego aquí la evaluación, ¿verdad? Cambiar lo que es x por pi. Y quedaría el límite inferior, igual que el paso anterior o la parte anterior. Todo eso es para comprobar lo del ejercicio, licenciado. Es correcto. Ok. ¿Y ahí culminaría o faltaría la segunda parte? Sí, esa sería la segunda parte. Ok. Y ya efectuando, ¿verdad? Ahí efectuando nada más, y que reescribiendo esto, nos da así, reescribiendo esto, nos va a dar esto, y acá pues esto va lo mismo y lo mismo. Como que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que el seno de kpi es 0. En este caso el 2n nos representaría el k, y aquí también. Por lo tanto esto sería 0 y esto sería 0. Solo nos quedaría pi medios más pi medios.
¿Verdad que sí? Seno de pi es como que diga seno de 180 grados, ¿verdad? Es correcto. Y Ok. da cero, Eso ¿verdad? de cero. Sí, sí. Y luego si fuera de 2pi igual, luego seno de 3pi, de 4pi, cualquier real, siempre va a dar cero. Siempre va a dar cero. El ejercicio original nos decía que que comprobar que m no es igual a n, ¿verdad? Decía, porque si m era diferente de m, ese integral no iba a dar cero, que es la primera parte que probamos. Ok. Son iguales a cero, ¿verdad? Sí. Cuando, que es lo que nos pide el ejercicio, entonces ese sí nos dio cero exactamente. Solo cuando m es diferente de n. Sí, sí. En el siguiente problema, este es una integral de un producto de funciones, una exponencial y una trigonométrica. Nos dice que hay que calcular una I1 que es igual a la integral de e a la ax por el seno de bx diferencial de x, y un I2 que es igual a la integral de e a la ax por coseno de bx. Como parece ser de que directamente no sabemos la integral de ese producto, entonces debemos utilizar el método por partes. En ese caso, vamos a trabajar primero con el I1 y vamos a tomar como U la función trigonométrica seno de bx, y vamos a tomar como dv la función que nos sobra acá de la siguiente forma. Al obtener si yo digo que esto es U, debo encontrar el du, que sería la derivada del mismo, y si yo tomo como dv e a la x, debo encontrar también el v, y va a estar así. He dicho que U es seno de bx, entonces la derivada de U es como es esta, derivo el argumento, derivada de bx sería b, y la derivada del seno quedaría coseno de bx. Siempre le escribo acá con respecto a que estoy integrando. Y luego dije que el dv es la función que queda. Siempre al dv le anexamos el diferencial. Si se fijan, al 1 le hemos puesto aquí diferencial de x, pero al dv sí se lo escribimos. Y luego el v, ¿qué es? V, ¿cómo se encontró? V es la integral del dv. Es decir, que para encontrar v yo integro e a la ax. Y como es una exponencial, la exponencial me dice que la integral es la función original entre la derivada del exponente. Por eso es que aquí aparece que v es igual a e a la ax sobre a. Y luego, teniendo esos cambios, vamos a hacer la sustitución acá, haciendo uso del teorema o de la sustitución por partes, que ya sabemos de que está dada de la siguiente forma. Esta es la función original, ¿verdad? Y 1 igual e integral de e a la x seno de bx, diferencial de x. Haciendo uso de por partes, nos dice que debe ser u por v menos la integral de v por du. Pero u
dijimos que era seno de bx, y v dijimos que era e a la ax sobre a. Entonces esta parte que tenemos acá es u por v, y me dice menos la integral de v de u, pero v es e a la ax sobre a. Entonces el a, como está en el denominador, yo lo saco como una constante, y el du que lo tenemos acá, y que es b coseno de bx diferencial de x, b coseno de bx diferencial de x. Lo que he hecho es que el b está acá, debería estar acá, entonces lo saco como una constante, y el a que debería estar aquí en el denominador también lo saco como una constante. Se me convierte el b sobre a en la constante, y entonces llego a esto, aplicando por parte, llego acá a la integral de e a la x, seno de bx diferencial de x, es igual a seno de bx e a la ax sobre a menos b sobre a, por la integral de e a la x coseno de bx. Pero si se dan cuenta, esta integral es exactamente el I2. Si ya lo verificaron, o si no, verifiquen. Esta integral que nos aparece acá es exactamente I2. Por lo tanto, lo escribimos así. I1 es igual a esto que tenemos acá, menos b sobre a, y en vez de escribir esta integral, escribimos el I2, que es exactamente lo que tenemos al inicio del problema. No sé si se ve ahí, se entiende el cambio. Mientras, no sé si se comprende ahí Sí, se entiende. Bueno, entonces tenemos ahí entonces la integral de la I1. Para la I2 hacemos otra selección. Como este es el I2, ¿verdad? Que nos volvió a aparecer acá. En este caso vamos a tomar U como coseno de bx, y el de v como e a la ax diferencial de x. Luego obtenemos que la derivada de este u es esto, la derivada del argumento, que sería b, pero como la derivada de coseno es menos seno, entonces escribimos al inicio el b, el menos, perdón, y siempre escribimos aquí el diferencial o con respecto a qué estamos derivando. Y luego, para encontrar el v, integramos eso, que esto ya lo habíamos integrado acá en la primera parte. Dijimos que la integral de e a la x es e a la x sobre a. Y luego volvemos a aplicarle por partes a esta integral, y nos va a quedar de la siguiente forma. El I2 va a ser igual a u por v menos v de u. Ahí vamos a hacer el cambio. Entonces el u que nos quedó, que era coseno de bx, y el v que nos quedó, nos salió e a la x sobre a. Entonces el a es el denominador de todo, ¿verdad? Más b sobre a. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí es v por du. Entonces nos vuelve a salir el b sobre a, porque b debería estar acá, que es la derivada de esto, y esta, que es la que aparece aquí como denominador de todo esto. Pero si se dan cuenta, esta integral que aparece aquí es exactamente I1. Por lo tanto, hacemos el cambio.
eso I2 nos queda que es igual, eso nos queda lo mismo, solo lo bajamos, más B sobre A, y todo esto que es la función, la integral original I1. Y entonces lo que tenemos ahí son dos ecuaciones. Acá. Esa que, bueno, ya retomándolas, tenemos dos ecuaciones, donde la I1 está en términos de la I2 y la I2 está en términos de la I1. Para poder, porque lo que nosotros necesitamos es encontrar el I1, no así en términos de I2, ni la I1 en términos de, ni la I2, perdón, en términos de I1, sino que necesitamos salir de ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta ecuación que aparece aquí, y acá donde nos dice I2, vamos a tomar esta, vamos a escribir en vez de I2, vamos a escribir esta que está aquí. Es decir que vamos a sustituir todo esto, esa parte la vamos a escribir acá en vez de escribir el I2, y luego vamos a hacer el desarrollo de ese producto. Es decir que vamos a decir B sobre A por el coseno de Bx a la X sobre A más menos B sobre A por eso que está aquí, por B sobre A, L1. Entonces esta función nos va a quedar en términos de I1, de tal manera que por acá va a aparecer este I1. Resolvemos eso, son pasos algebraicos para obtener exactamente el I1, que nos va a quedar de la siguiente forma. Ahí la serie de pasos no están agregadas en la presentación porque son pasos de producto digamos en este caso un monomio por un polinomio, pero de tal manera que la primera ahí nos dice al resolver las ecuaciones nos va a quedar así, el I1. Nos queda de esa forma. Y luego para obtener el I2 de la misma forma, tomamos el I2 y donde dice al final más B sobre A por I1, en vez de escribir I1, escribimos el equivalente en I, que fue el que encontramos. Y nos va a quedar, al resolver también el producto de todo ello, nos va a quedar así. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y el siguiente ejercicio, sea M y N, que pertenecen a los enteros, tal que M y N son mayores o iguales que 0. Debemos probar que esa integral de 0 a 1 de x a la m factor de 1 menos x a la n diferencial de x es igual a m factorial por n factorial entre m más n más 1 factorial. Nos da como una sugerencia de que si n es un entero,
y esta expresión representa la integral dada, entonces